Buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a socializarles tres textos del autor surcoreano Byung-Chul Han, dentro de los cuales se encuentra el primer texto que nos va a compartir Hans. Hola, buenas tardes. El texto que me correspondió es La crisis de la narración, un texto hecho por el autor ya mencionado, publicado en el año 2023. Este texto tiene como tesis central que el ser humano ha pasado de la era donde el storytelling, tenía como verdadero poder su capacidad de conectar auténticamente con las personas. Pero ahora el storytelling ha pasado a un storytelling comercial, donde se le denomina storytelling. Este ha cambiado, ya no se centra en la persona, sino su principal factor es vender productos y manipular ideologías. Nuestro segundo texto, a cargo de Mauricio. Vale, en el texto titulado No Cosas, publicado en el año 2021, el autor hace referencia en una tesis central en que la digitalización nos ha quitado la interacción con las cosas y nos ha sumergido en las no cosas. ¿Sí? Por lo tanto, cada vez que se sumerge en un entorno virtual digital, de una que u otra ocasión, el ser humano pierde su humanidad. Y el tercer texto, que está a mi cargo, es Sociedad Paliativa, la cual la tesis que hallamos fue la digitalización ha ocultado el dolor, ya que hemos perdido el contacto con las cosas. A partir de estas tres tesis, nosotros encontramos una tesis en común, la cual fue la digitalización ha sumergido a la sociedad en un mundo de no cosas, donde la narrativa ha perdido su autenticidad y se ha convertido en una forma de manipulación digital, alejándonos del contacto con lo tangible y en consecuencia erosionando nuestra humanidad y capacidad para experimentar plenamente el dolor y la empatía. A partir de esta tesis nosotros ya empezamos como a encontrar los puntos en común y la argumentación entre nuestros textos. Entonces, como argumentación de esta tesis podemos decir, por ejemplo, en Sociedad Paliativa se menciona que en la sociedad de las no cosas, tomando también el argumento de Mauricio, el dolor ha dejado de sentirse. Esta muestra auténtica de humanidad, que es el dolor, se ha dejado a un lado. El hombre se ha despreocupado por el dolor de los demás, usando como argumento de cierta manera un positivismo tóxico, que en parte es causado por la normalización del dolor. Entonces, ¿qué nos dice el autor? En las películas, en los juegos de ordenador que actualmente nosotros encontramos, nos entregamos a fondo, como dice, a la pornografía de la evidencia. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Esto convierte acciones como el matar y demás ocasiones como estas que pueden causar dolor en un asunto completamente indoloro. Entonces ya lo hemos normalizado a través de la televisión y de este tipo de acceso como a las cosas digitales. Entonces, las imágenes violentas hacen ahora un efecto analgésico. Ya para nosotros es completamente normal. El exceso de estas imágenes dolorosas nos insensibiliza para el dolor de los demás. Entonces, digamos que la red nos obliga a la pasividad e indiferencia del espectador. Nos convertimos nosotros en espectadores callados de todos esos tipos de violencia y de dolores, y lo anterior causa una negación al dolor y nos vuelve menos empáticos con el sufrimiento ajeno. Entonces nosotros, retomando esto de la positividad tóxica, en las redes sociales nosotros esperamos que, nosotros vemos una imagen dolorosa o vemos algo así, y nosotros con ese positivismo de que no, alguien lo va a arreglar, alguien más lo está viendo, esto va a tener una solución, dejamos pasar. Y todos pensamos lo mismo, entonces dejamos pasar y al final nadie ayuda a nadie. Bueno, se plantea a partir de esto una psicología positiva, que como que convierte el dolor en una lógica del rendimiento. Entonces ahora las experiencias traumáticas no son experiencias completamente traumáticas, sino que deben convertirse ahora en catalizadores para incrementar el rendimiento. Entonces es como esto se habla del crecimiento postraumático, ahora hablamos de eso en vez de plenamente el dolor. Queremos sobrellevar como a toda costa la supervivencia y no tenemos como ese sentido de reflexión ante este tipo de imposiciones. El autor menciona como en un ejemplo el tema de la pandemia.
Entonces nosotros aceptamos como tal, una de las imposiciones fue el confinamiento y lo aceptamos como tal sin reflexión y sin un tipo como de conciencia sobre esto, porque ante todo nos decían que esto iba a preservar como la supervivencia humana. Entonces, aquí el dolor ya no es un tema completamente físico, sino que aparecen síntomas actualmente de dolor como la depresión y la ansiedad, que son nuevas enfermedades que representan este tipo de dolor. Pero a través de la pandemia también este tipo de dolor se convierte, tanto lo físico como estas nuevas patologías, se convierten en números, se convierten en casos. Entonces no sentimos completamente qué es ese tipo de dolor. Eh, en la pandemia menciona el que se vio mucho que los hombres morían en soledad en las unidades de cuidados intensivos, faltas de todo cariño y personal, porque ante todo nosotros queremos como preservar esa supervivencia que tenemos, más que el propio vivir. Eh, ya tomando un poquito de los dos textos también para un nuevo argumento que salió, es que nosotros estamos expuestos todo el tiempo en esta digitalización, de las no cosas al like. Entonces te menciona también que todo el tiempo estamos pendientes como de una aprobación. Aceptamos todo lo que traigan. Todo lo que traigan, por ejemplo, las redes sociales, lo aceptamos para tener esa aprobación. Entonces vienen políticas de privacidad que violan nuestra propia privacidad, entonces que aniquilan como ese sentido de la privacidad y nos vuelven elementos plenamente de consumo. El autor menciona que en la sociedad paliativa es además una sociedad del me gusta, lo llama así, que es víctima de un delirio por la complacencia, entonces todo se alisa y se pule hasta que resulte completamente agradable. Mauricio mencionaba algo muy importante acerca de esto, me gustaría si pudieras compartir el ejemplo. Digamos, en esta parte de la sociedad digital, entonces, como le mencionaba la compañera Tania, se busca la aprobación social, ¿sí? Por medio de la producción de los cuerpos, especialmente en las redes sociales, que no se tiene un manejo o un control sobre ellos. Cada vez los jóvenes están más expuestos a esto de, digamos, no conocerse primeramente, no concebirse, sino vivir para otras personas, vivir para las redes sociales, vivir para estos estereotipos que nos han implantado de belleza, de aceptación, lo cual pues eso puede desencadenar, como le mencionaba ella, ciertos problemas en entornos, digamos, un poco más superficiales que puedan alimentar esas enfermedades, digamos, como lo puede ser la ansiedad, diferentes trastornos, ¿sí? Todos estos comportamientos se ven, digamos, alterados por esa búsqueda de aprobación, ¿sí? Por esa búsqueda de darme a conocer y de prácticamente desconocerme desde el interior para poder dar una imagen en una pantalla, en una red social. Entonces es así como se viene a llamar el like, el analgésico de la sociedad actual. Como una dopamina. Como una dopamina de la sociedad actual. Entonces, pasamos. Podemos pasar entonces ahora al texto. Continuamos con los argumentos para fortalecer esta tesis planteada. Uno de los argumentos es que, como ya explicaba, el storytelling es la forma de contar historias que transmitan un mensaje emocionalmente. Y hemos pasado de esto, de contar historias, de reunirnos en un círculo, en un rito, como por ejemplo en un campamento, en reunirnos alrededor de la fogata para contarnos historias, a pasar a que estas historias trasciendan ya solo en el ámbito del comercio, que nosotros solo las tengamos que consumir y ya no vayan más profundo que esto. Principalmente este storytelling nos coge a los seres humanos como consumidores, como lo único que necesitamos es comprar los productos y manipularnos a nosotros mismos. Citando al autor textualmente, nos dice la siguiente frase: las historias, al fomentar la capacidad de empatía, crean vínculos entre las personas, generan una comunidad. En esta época actual del smartphone, la pérdida de empatía es una elocuente señal de que el aparato no es un medio para narrar, ya que el dispositivo técnico dificulta contar historias. Teclear o deslizar el dedo no son gestos narrativos. El smartphone solo permite un intercambio acelerado de información. Además,
Para narrar hace falta que se escuche atentamente y preste una atención concentrada. Acá nos dicen que hoy en día el smartphone ya no nos permite hacer la narración que se hacía antes. La narración era más de yo contar la historia y que el que escuchara la complementara con sus experiencias. Hoy en día solo se transmite la información. Yo veo, escucho la historia, pero la escucho tal cual, sin dar más allá de información. Un ejemplo claro son las publicaciones. Uno ve las publicaciones, pero no las ve solo por mirar y luego se le olvidan, teniendo solo por encima toda esa información que va pasando y transcurriendo. Ya otro argumento para fortalecerlo nos dice que este storytelling se basa en las emociones. Este storytelling actual se basa en las emociones y no se centra en un pensamiento crítico. Entonces, como se centra en las emociones, el capitalismo nos manipula de una forma tan fácil que como le explicaba anteriormente, nos volvemos consumidores sin mayor contingencia. Ellos lo hacen tan fácil y nosotros somos sumisos a eso. Ya para seguir, continuamos con el siguiente texto. Vale, en no cosas, digamos, como fundamentalmente se concibe como la pérdida de humanidad del ser humano, ya que se ve inmerso en esos entornos digitales. Esto lo que permite es que cada vez el ser humano tenga un proceso de deshumanización, ¿sí? Que se vea inmerso a entregar un conjunto de información y de datos y que éste se vea solamente como un producto, ¿sí? Que lo aleje de lo real. ¿Sí? Prácticamente eso lo logra la virtualización, el cual en los tres textos se ve pues, de manera implícita y que tiene una relación una con otra frente a todo esto que estamos hoy en día pues viéndolo de una forma un poco más, ¿sí? La vigilancia permanente en los smartphones, digamos, el seguimiento, el rastreo que se tiene de cada usuario, eso permite modificar sus formas, sus pensamientos, un algoritmo que puede trabajar en todos, digamos, de forma en que su condición natural no sea la misma, ¿sí? Tiene su privacidad, cada ser humano tiene una privacidad, la cual se ve pues alterada o se ve un poco invasiva por medio de todos estos instrumentos, de todas estas herramientas que pues utilizamos diariamente, ¿sí? No percibimos claramente que nos estén escuchando, nos estén siguiendo y nos estén modificando la forma de lo que queremos ver y lo que no queremos ver en cada red social que hacemos uso. Claramente, pues, como lo dije anteriormente, esto crea una hiperrealidad, entonces es un poco difusa de lo que tú piensas y de cómo tú te puedes expresar en redes sociales. Y también en una parte del texto el autor menciona que las fotografías, no las selfies, es una crítica hacia las selfies, las fotografías análogas generan una experiencia, tienen un significado y un recuerdo. Al contrario, con las selfies son vacías, son ruidosas, simplemente están mostrando una cara de lo que no eres en el momento de hacer esta serie de fotografías y de postearlas en redes sociales. ¿Sí? Él mencionaba que solamente se ve la cara A de la persona, pero no podemos ver la cara B. ¿Sí? Entonces, eso también nos deshumaniza un poco en lo que queremos mostrar y en lo que se quiere reproducir con lo que mencionamos de los estereotipos de belleza, todas estas corrientes que claramente pues nos encasillan a todos en un mismo lugar, como las redes sociales. En otra parte del texto, el autor menciona que las cosas se pueden ir transformando, donde también menciona Heidegger, en parte de que la inteligencia artificial no puede sentir, no tiene ese espíritu que sí tiene el ser humano al momento de pensar. Entonces, la inteligencia artificial solo piensa con base en el pasado y no piensa con base en futuro.
¿sí? Porque no tiene esa capacidad que sí tiene el ser humano de percibirse en un futuro, sino de solamente vivir el presente, la inteligencia artificial, y mirar hacia el pasado, pero no hacia el futuro. ¿Sí? Le falta ese grado de humanidad que pues piensa emular el pensamiento humano, pero de una que otra forma no lo va a lograr. Bueno, si bien estos son como puntos en común que nosotros encontramos de las lecturas, no solamente de manera individual, sino fueron argumentos colectivos en los cuales pues complementamos cada uno la información. El último argumento que dijiste cuando mencionaste la inteligencia artificial, en Sociedad Paliativa también mencionan algo centralmente sobre la inteligencia artificial relacionado a eso mismo, y es que dice que la inteligencia, o sea, una diferencia que tiene el ser humano de la inteligencia artificial es esa capacidad de sentir. Entonces él lo menciona relacionado al dolor, a esa capacidad de sentir dolor. Entonces, de sentir dolor o de sentir en general, entonces es una capacidad del ser humano y no la tiene la inteligencia artificial, se menciona ahí en ese texto. Yo creo que pasemos entonces la parte final. a la concepción de la técnica, concepto de técnica entonces. Nosotros, explorando como estos textos, conseguimos que el autor como explora este concepto de la técnica de diversas maneras, relacionado especialmente como con la tecnología y la digitalización. Entonces, la técnica a menudo se puede relacionar con la instrumentalización y la búsqueda de la eficiencia. En la era digital, la técnica no solo se refiere a herramientas y dispositivos, sino también a los métodos de gestión y control que priorizan la optimización y la productividad del ser humano. ¿Qué más? Vamos a complementar. Bueno, también se sostiene que la técnica moderna trata de desmaterializar las cosas, ¿sí? Digamos, opacando esa experiencia que cada ser humano tendría al momento de hacer ese en conjunto, como mencionaba Hans, de reunirnos frente a una fogata y de contar nuestras experiencias. La perfección de la técnica nos va alejando de eso. Cada vez como que prima de forma individual, ¿sí? De una forma exacerbada, donde la experiencia no es para el común, sino para mí solo, para ti y para ti, ¿sí? En donde nos cerramos y ponemos un límite frente al momento de compartir experiencias y generar ese ámbito de comunidad o de sociedad que tenemos. Pues frente a la técnica moderna, también específicamente en lo que dijimos, contribuye como una pérdida de la empatía. Entonces convierte las relaciones humanas en interacciones superficiales y utilitarias. Esto podemos ver el ejemplo también a través de las redes sociales. Entonces nuestras relaciones son muy superficiales. Nos volvemos sujetos individuales, ya la comunidad del grupo ya no, se fragmenta esa comunidad y cada uno va al bando que necesita ir. Infómatas. Sí, ahí entra el concepto de infómatas. La otra pregunta que se hacía era si la técnica es netamente humana. Entonces, la respuesta que los tres concebimos es que sí y no. La explicamos. No se limita completamente a esto. ¿Por qué? Porque el hombre puede hacer la técnica, como ya anteriormente la explicamos, porque él puede interactuar con el mundo. Pero ya en esta nueva época, que la técnica no es solo la extensión de la capacidad del humano. Más bien, la técnica puede convertirse en una extensión como de la capacidad humana para interactuar con el mundo. Entonces se transforma como eso. Se transforma, ya no se queda en lo básico, sino que va más allá. Puede transformarse. Entonces la técnica la tomamos así como una extensión de la capacidad humana de dominar y transformar su entorno. Entonces no es meramente una herramienta, sino una forma de relación que altera como nuestra percepción y experiencia en el mundo. Digamos, podemos decir que la técnica moderna, especialmente en esta era digital o en una forma digital, desmaterializa las experiencias humanas, ¿sí? Transformando los objetos y las relaciones que podemos tener en el mundo. Entonces, se convierten en un conjunto de datos, píxeles, podríamos decirlo, alejándonos de las cosas verdaderamente tangibles que podemos palpar, que podemos tocar, ¿sí? Entonces, la experiencia frente a lo digital no es la misma frente a lo material. No puedes contar el mismo. Ya esta técnica comienza a nosotros depender de esa nueva técnica
y sin ellas sin no poder vivir. Refiriéndonos como a estos conceptos y a esta como era de la digitalización, y también a estos métodos que nosotros buscamos de gestión y control y optimizaciones y de todo el tiempo en rendimiento, puede llegar también a dominar la vida contemporánea. Entonces, estos métodos, aunque inicialmente humanos, pueden crear sistemas que empiezan a controlar a los propios humanos. Entonces queda la duda de si verdaderamente es plenamente humana o de si puede haber como esa extensión. Eso sería todo. ¿Listo? Muchísimas Muchas Muchas gracias. gracias por la atención. Hasta el nuevo capítulo de